Y ahora sí vamos a tocar un tema que tiene que ver con Gustavo Martínez, la expareja de Ricardo Ford, que fue noticia y explotó en el 9.com justamente por todo lo que implica ello. No solamente porque era famoso y expareja de uno de los mediáticos más importantes que tuvo la Argentina en el último tiempo, sino también por todo lo que implica un suicidio, ¿no? El tema de depresión, el tema de lo que le pasaba a Gustavo. El Luchi. tema de cómo reaccionaron sus seres llegados, de cómo cuando una persona decide quitarse la vida, la reacción que genera en sus allegados. Por ejemplo, Martita Ford, que es una de las chicas que estaba a cargo de él. Recordemos que Gustavo Martínez era el tutor legal de Felipe y Martita Ford, los hijos que Ricardo Ford había tenido. Desde 2013, cuando Ricardo Ford muere, Gustavo Martínez era el tutor legal. Martita Ford dijo, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué le pasaba a Gustavo que yo no lo vi? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es el enojo que estos dos chicos han tenido con Gustavo. Felipe filmó un video en el que decía, tengo 17 años, estaba súper enojado. Entonces, bueno, también esto, ¿no? Cómo repercute cuando una persona se quita la vida en su entorno. Bueno, recordemos también que Felipe fue quien también dijo a través del video de que él tenía como cambios de carácter, ¿no? Por ahí se enojaba, por ahí estaba muy callado. Que hay muchas cosas que no sabemos hasta el momento, eso es lo que dijo Felipe Ford, ¿no? Y que él es muy probable que pronto lo diga, pero que obviamente que hay cosas que saben entre ellos. Lo que sucede, lo cierto es que a meses de cumplir los 18 años, de eliminar esta tutela que le correspondía, se termina suicidando. A días, 12 días cuando 12 días, perdón. Gustavo se quita la vida el miércoles y los chicos cumplen años el 25. Perfecto. Esto. Muy poquitos Vamos días faltaban. Luchi, quiero que me acompañes, sí, porque yo voy a recibir a nuestra amiga de la casa, Ceci Ortiz, neuropsicóloga. Ella nos va a hablar del tema de depresión. ¿Qué pasa, sí, con la depresión, nuestro cerebro y todo lo que implica ello? Ceci, ¿cómo estás? Hola, Goga, ¿cómo estás? Hola, Luchi, ¿cómo les va? ¿Qué Hola, Ceci. Muy bien, muy bien. Bien. Acá un ¿Cómo poco andan? queriendo entender, ¿no? ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando hay una caída, ¿no? Porque la diferencia entre angustia y depresión, porque imagino que en cuanto a la depresión algo pasa con nuestro cerebro. Hay cosas que dejan de Mm, funcionar. claro, tal cual. Vos dijiste algo re importante recién, Goga, que a veces ignoramos mucha parte de la historia, o sea, nos quedamos con, bueno, se suicidó, pero ignoramos qué es lo que ocurre atrás de ese hecho trágico. Y digamos, el suicidio en sí es un acto sumamente complejo que implica diferentes variables, ¿no? Una es la variable, como vos bien decías, orgánica o el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que llega a quitarse la vida voluntariamente? ¿Y qué es lo que ocurre? Hay alteración de ciertos neurotransmisores, sobre todo fundamentalmente la serotonina y los receptores de la serotonina, que hace que entonces la persona de alguna manera no encuentre satisfacción. Pero por el otro lado, nuestra área frontal del cerebro, que es la que nos hace de alguna manera organizar, planificar y tomar decisiones acertadas, falla. Entonces, si juntamos esos dos ingredientes, es decir, esta dificultad en encontrar placer y esto que tiene que ver con no poder controlar una conducta, ¿no? O no poder tomar una decisión adecuada, bueno, desde la biología de nuestro cerebro, esto limita. Por el otro lado, también tenemos que entender que psicológicamente, a ver, ¿qué pasa o cómo se concibe el suicidio? Porque en realidad todos pensamos, o la mayoría de nosotros, un poco como que huimos realmente a la idea de la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y está comprobado que las personas que llegan a cometer un suicidio lo hacen fundamentalmente o desde dos puntos de vista. Uno es, entendamos que en cualquier situación de suicidio el dolor es enorme. O sea, la persona está desesperada y realmente el suicidio parece como la salida frente a ese dolor. Ahora, esa salida puede ser concebida como la salida de emergencia, te diría yo, es decir, frente a todo esto que me pasa, ya no puedo más con esto, estoy harto de sufrir, el suicidio aparece como la mejor opción para esta situación que para la persona es insostenible. Es decir, sería la posibilidad de alejarse de este dolor que no encuentra otra vía u otra posibilidad de encaminarse. La otra tiene que ver con el suicidio con un aspecto positivo, es decir, con la posibilidad de tener una vida más tranquila o tener una vida en paz o de alguna manera, digamos, morir para vivir de otra forma, ¿no?
Cualquiera de las dos, desde ya, responde a una situación de desesperación. Y por el otro lado, no nos olvidemos que en un suicidio siempre hay una patología de base, ¿sí? Es decir, si nosotros hablamos de la consumación del hecho, siempre hay una patología psiquiátrica de base. Generalmente la depresión o la melancolía, que es mucho más probable, digamos, que una persona melancólica termine cometiendo un suicidio, pero además también no nos olvidemos que hay personas que abusan de sustancias, que esto los hace más susceptibles, digamos, de llegar al suicidio. Cecilia, ¿cómo estás? Lou te saluda. Quería preguntarte Hola, en ¿cómo cuanto a estás, Lau? esto, Sí, porque vimos que Felipe había dicho algo de la decisión que tomó Gustavo, y me pregunto si el suicidio es realmente una decisión frente a un cuadro depresivo. sí. De hecho, digamos, es una decisión, porque fíjate que acá tenemos que marcar una diferencia muy importante. Es raro que el depresivo, no es raro, ocurre, pero es poco común que se suicide. ¿Por qué? Porque el depresivo o la depresión es una alteración de la voluntad, ¿sí? El depresivo no tiene fuerzas para hacer. Sí lo hace el melancólico. El melancólico, que es la persona que generalmente transita toda su vida con esta mirada más negativa, con esta tristeza a cuestas, no tiene un trastorno de la voluntad, puede ejecutar. Entonces, es mucho más frecuente el índice de suicidio en los melancólicos. Ahora, el melancólico es quien planifica paso a paso cómo va a ser el acto suicida, ¿no? Es decir, es el que lo piensa. Hay quienes hasta, hay referencias de que lo han ensayado, ¿sí? Entonces, fría y calculadoramente planifica esta situación. Generalmente las personas con depresión pueden hacer lo que nosotros llamamos intentos de suicidio, es decir, por algún motivo falla, o lo que llamamos conductas autolesivas, ¿no? Pero sí, desde ya te digo, Lau, que sí, si es un suicidio melancólico, desde ya hay una planificación y una escenificación de cómo va a ser. Quiero ir al 9.com, Luchi. En la nota, ¿no? Cuando desarrollaron la nota allí, ¿no? En la página, se habló de cierta bipolaridad que tenía, porque ahí quiero ir con la pregunta con Ceci. ¿Luchi? Si yo quería consultarte si cómo influyen los medicamentos para evitar el tipo de suicidios, cómo funcionan en los neurotransmisores, ¿no? ¿Cómo es el sistema de los medicamentos? Bien, hay medicación, justamente como decís vos, Lucha, hay medicación que apunta a inhibir este tipo de conductas, ¿no? No solamente a trabajar sobre el estado de ánimo, sino a inhibir, es decir, que este paso a la acción no se produce. Muchas veces hay que tener cuidado porque a veces hay un cambio de medicación o algún tipo de modificación en la medicación que hace que esta inhibición no se produzca, entonces el paciente pasa inmediatamente al acto. Es decir, aún estando estable anímicamente, puede pasar al acto, ¿no? Entonces, la medicación funciona a nivel de neurotransmisores, regulando la química cerebral para que el paciente no ejecute la acción o el acto suicida. Cuando uno, no sé si habla de medicamentos, ¿no? Digo, ¿esto es para toda la vida o va a ir mejorando hasta que se puede eliminar los medicamentos? Digo, aquellas personas que necesitan de medicamentos para estar mejor, estar más estable. Y hay patologías y patologías, Boga, sí. Nosotros hablamos de depresión y cuando hablamos de depresión tenemos que definir si es una depresión más de tipo endógena, es decir, que tiene que ver con la genética del paciente, o depresiones que tienen que ver más con lo reactivo, es decir, frente a una situación de vida, ¿no? Yo reacciono con depresión. Bueno, en este último caso, si hay una elección de un antidepresivo, el antidepresivo se receta durante un tiempo hasta que se regularice el estado de ánimo y luego paulatinamente se va retirando, siempre observando la respuesta del paciente hasta que el paciente pueda funcionar sin ese medicamento. Esto se suele hacer sobre todo, Boga, cuando el paciente está demasiado incapacitado o demasiado inmóvil, entonces para posibilitar que haya una conexión con un tratamiento psicoterapéutico. Ahora, hay ciertas patologías o psicopatologías mentales en las que sí el paciente necesita la medicación de por vida, ¿no? Eventualmente lo que se suele hacer es o el cambio de medicación o la regulación, ¿no? de las dosis
pero bueno, el paciente necesita de por vida de estos fármacos para poder estabilizarse y adaptarse de manera adecuada al medio. Ceci, ¿cómo estás? Te habla Facu. Y me parece Hola, importante Facu. también hablar de lo que es la prevención. El tercero, Sí. ¿tienen posibilidad de ayudarlo? Y si es así, ¿hay ciertos alertas que nos pueden decir esta persona puede estar pensando en? Mira, está buenísimo lo que vos preguntás, porque culturalmente hay muchas creencias falsas acerca del suicidio, ¿sí? Una tiene que ver con que si lo dice no lo va a hacer, o el que lo hace nunca lo dice. Esto es falso, Falso. absoluto y totalmente, Total. ¿sí? Tenemos que prestar atención cuando alguien manifiesta frases como la verdad que sería mejor no estar acá, o la verdad que sería mejor estar muerto, ¿no? Es decir, no hay que dramatizar, pero tampoco hay que minimizar. Otro dato importante es cuando empezamos a notar que la persona prefiere aislarse, ¿no? Y no participar de ciertas actividades sociales, prefiere quedarse solo, es decir, hay una discontinuidad con su forma de actuar previa. La tendencia al aislamiento es un dato que debemos marcar como importante también, Esto, Ceci, ¿no? siempre y cuando haya sido una persona muy sociable y vemos Exacto. que se está alejando. Pero si vemos que siempre es una persona tímida, sería como su estado normal. En esos Claro, casos te referís. exacto, los cambios en la forma habitual de ser, ¿no? Ajá. Pacientes que de repente eran muy pulcros y de Ujú. repente empezamos a notar que dejan como que están descuidados, ¿no? Como que ya no se arreglan, inclusive no se asean, Ujú. y las manifestaciones. Fíjate que, sobre todo en los pacientes que tienen más melancólicos, el paciente generalmente antes de cometer el suicidio se despide a modo de qué, a modo de disculparse con las personas que se sienten deuda, a modo de arreglar errores, es decir, como que de algún punto va dejando todo ordenado, ¿no? Entonces, a esto también hay que prestarle atención. Y sobre todo los cambios de humor, es decir, si vemos que la persona de repente está callada, está triste, bueno, creo que estos son señales, como vos bien decías recién, Goga, Ujú. si hablamos de un cambio en la forma habitual de ser, Total. son formas, son llamados de atención. Me parece sumamente importante, por otro lado, que dijo Facu, en lo que se trabaja en la prevención, es decir, no solamente en estar alertas, sino también en qué podemos hacer nosotros para ayudarlo. Pasa que Porque es re muchas difícil, veces primero, Ceci, digo, es re difícil sí, y también creo que coincide Facu en esto de el que está mal no pide ayuda generalmente, o pide de uno u otro modo, pero es difícil exacto. pedir ayuda. ¿Y a quién le pido ayuda? Porque por ahí es cierto que hoy en día vivimos en una sociedad tan acelerada, donde nos importa muy poco el otro. Y donde no sabemos cuál es el síntoma, porque por ahí uno te dice, sí, estoy mal, sí, la verdad es que, y vos, bueno, dale, se mejora arriba, vamos a salir, y se confunde tanto todo hoy, que no sabes cuál es che, tengo que estar alerta. Bueno, una de las cosas que dijiste, Ceci, me parece importante, si sabemos que es una persona social, una persona que siempre está incluida y de repente se empieza a alejar, bueno, detectar, che, ojo, ¿qué está pasando acá? Después, el estado de ánimo es fundamental también, digo, una persona que siempre está en un estado muy alegre, muy contento, de repente verlo triste, verlo callado, ese podría ser otro. Ese es otro, exactamente. Y lo otro, las manifestaciones verbales, ¿no? Uno generalmente escucha esto de, la verdad que estaría mejor estar muerto, o la verdad Apa, que si pudiera, existe en la consulta, y los sí. pacientes te los dicen, ¿no? Frente a una situación, y la verdad que yo preferiría estar muerto. O, a ver, hay mucha gente que te dice, he pensado, no sé si lo haría, pero lo he pensado. Bueno, esto es un dato importante. Como vos bien decías, Goga, a veces es difícil porque a veces, sobre todo en los pacientes que son más melancólicos, no hay una expresión. Es decir, el paciente esto lo oculta y vos lo vas a ver perfecto y no te vas a dar cuenta, ¿no? Total. Creo que estos son lamentablemente los casos que a veces se nos pasan. Y también esto es importante que vos dijiste recién, Goga, algo muy importante al principio que tenía que ver con el ego, ¿no? Bueno, Sí. a veces se nos escapa, digamos, es del ego pretender que esto no ocurra y bueno, esto acompaña a la historia de la humanidad. Entonces es Obvio. cierto que hay ciertos casos que se nos van a pasar, aunque intentemos de alguna manera prevenir, ¿no? Sí. Es muy importante estar alerta. A veces el paciente no acepta ayuda, pero sí podemos nosotros recurrir, buscar ayuda para ver de qué manera podemos obrar y podemos actuar en cada caso particular.
Perfecto, voy a ir a Luchi un poquito también al 9.com porque otra de las noticias y cuál fue muy fuerte, te voy a relacionar con esto. Perdón, Ceci, que te salga un poco de tema, pero me parece importante tocarlo. Dale. Lo tocamos nosotros ayer en No Culpes a la Noche y fue un tema muy, pero muy fuerte. Otra de las noticias, ¿no?, que conmocionó esta semana tiene que ver con la muerte de un menor, Lu. Así es, de Drake Harman en Estados Unidos, un chiquito de 12 años que también fue víctima de bullying y decidió quitarse la vida con tan solo 12 años. Ujú, ¿Esto sí. cómo se maneja, Ceci, cuando su familia decía que no notaban que estuviese tan angustiado? ¿Cómo se maneja en un menor un tema así? Mira, yo te diría dos cosas acá. Primero, que hay casos de suicidio, ¿sí?, en los que tenemos historia familiar, ¿no? Es decir, hay antecedentes en la familia de suicidio y esto, si bien no hay una relación directa en cuanto a herencia, sí está visto que es un factor de riesgo, sobre todo en niños. Entonces, esto es un dato que tenemos que tener en cuenta. Como yo decía recién, a veces, digamos, las noticias uno lo toma como lo que se ve, ¿no? Esto es importante, la depresión infantil existe, ¿no? Y es algo que nosotros observamos con frecuencia. Los chicos manifiestan, los chicos dan señales. El tema es que nosotros como adultos, como decía recién Goga, no tengamos el tiempo, no nos demos la posibilidad de leerlas, es diferente. Los chicos que tienen depresión infantil o los chicos que sufren o padecen de bullying dan antes del suicidio o del intento de suicidio, dan muchas señales, ¿sí? Lo vemos en el aislarse, lo vemos en que a veces no quieren ir al colegio y entonces a veces los papás lo obligan a ir, ¿no? Es decir, hay mucha información previa que lamentablemente por no ser leída termina en esto. Es importante que entendamos que antes del suicidio han habido muchas señales, que muchas veces han dejado han sido dejadas de lado o no han sido leídas correctamente. Pero hasta el momento del suicidio, antes hay muchas señales, ¿no? Lamentablemente, hoy el bullying es una gran realidad, por más que lo pregonemos en los colegios y tratemos desde las casas cada uno enseñarle a sus chicos, es una gran realidad y creo que tenemos que estar atentos a las verbalizaciones y a las angustias de los chicos. Y esas angustias, Ceci, digo, porque yo sé que hay muchas familias que nos están mirando en este momento y está bueno también poder Total. analizarlo. Sí. Esas angustias infantiles de niño, ¿cómo se manifiestan? Te voy a tirar opciones, vos decime si estamos en lo correcto o lo incorrecto. Digo, una persona que cambia estado de ánimo, seguimos hablando de lo mismo que una persona adulta. ¿El estado de ánimo es una alerta? En el El menor me estado estoy de refiriendo. ánimo, sí, el estado de ánimo es una alerta. El otro es el aislamiento. El chico que de repente no quiere juntarse con amigos, no quiere ir a cumpleaños, no participa de eventos sociales, si la familia se junta en casa, él se recluye y se queda en una habitación. Y después las manifestaciones angustiosas, que quizás los chicos las expresan con miedos o temores intensos frente a alguna situación o frente a alguna circunstancia específica. Otro dato importante es, por ejemplo, de los chicos dejan de comer, ¿no? Es decir, la conducta alimenticia se ve alterada. Y sobre todo también los chicos lo manifiestan en muchas conductas de irritabilidad. De repente rabietas explosivas de la nada, ¿no? Reaccionan explosivamente o hacen berrinches. Digamos, cada chico encuentra, acordémonos que el cerebro de los chicos está en formación, entonces no están en condiciones de comprender muchas situaciones. Entonces ellos reaccionan desde la lógica, desde lo que pueden, y así manifiestan este malestar, ¿no? Sobre todo, es muy importante que también, estamos hablando de los papás, pero que los maestros puedan detectar estas conductas en el aula. Sí, Porque muchas veces... Sí. Digo, Sí. ayer también pasa esto, Ceci, y ayer, digo, en No Culpes se habló y habló con una maestra. También está bueno detectarlo y está bien lo que estás diciendo, pero por ahí los maestros, ¿sí?, tienen 40 alumnos y estamos hablando sin ayuda. Es una persona con 40 niños y en un momento se te puede pasar de todo ahí. De todo ahí. Totalmente. Entonces, por ahí una maestra ayer nos decía, yo tengo que tener 3 o 4 trabajos, ¿no? Y en esos 3 o 4 trabajos estoy con 40 alumnos en cada clase y en total terminan teniendo 80 o un poquito más. Y se pierde ese contacto y esa cosa hasta del nombre. Che, ¿quién es mi alumno? ¿Qué le pasa? Ese contacto que necesita también. Esto es un complemento entre familia, escuela y sociedad.
Totalmente. Y hay otro dato importante, Goa, Complicado. que lo hemos hablado siempre con muchos maestros. Los maestros no tienen la formación para captar ciertos casos. Ahora estamos hablando de suicidio, otras veces hemos hablado de chicos con problemas de dislexia o de chicos con Asperger o con algún tipo de autismo. Es decir, a veces a los maestros, como vos bien decís, se les escapa, pero sí tengamos en cuenta que puede haber conductas que quizás para nosotros son leídas como timidez o como caprichos, que en realidad pueden estar indicando alguna otra situación, ¿no? Entonces es importante que estemos alerta. Además también hay otro caso o hay otro tema, los temas de abusos en las casas. Los chicos los manifiestan, el primer lugar donde lo manifiestan es en el colegio. Entonces yo entiendo lo que vos decís y entiendo lo que dicen los maestros, pero a veces hay conductas que son como muy típicas que está bueno que le prestemos atención. Detectarlas y también. comunicarlas, sí, total, total. Voy a recibir por teléfono, sí, a Alba Cas, ella es presidenta de Ayuda al Suicidio. Hola Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Alba, ¿con qué se encuentran ustedes diariamente? Nosotros somos un servicio telefónico que atiende cualquier tipo de crisis, además de las crisis con ideación suicida. Nosotros atendemos personas que están atravesando diferentes crisis y nuestra actividad es la contención en la línea y entre la persona que llama y el operador que está atendiendo, encontrar posibles salidas a la problemática que lo haya llevado a llamarnos. Nosotros podemos encontrar personas que están en crisis porque han perdido el trabajo, o personas que están en crisis porque su única compañía, que era una mascota, se ha muerto, porque en realidad los detonantes de una crisis, los detonantes de una situación de desequilibrio emocional pueden ser diversos, no tienen por qué ser tremendos. Son situaciones que llevan a desbordarse a la persona, porque en el momento en que le sucede esto, las herramientas con las que cuentan emocionales no son adecuadas o suficientes para llevar esa carga negativa que le produce esta crisis, ¿no? Alba, ¿siempre lo hace la persona que necesita ayuda o hay un tercero quienes se comunican? A veces hay terceros. A veces hay terceros. Escuchaba yo recién, mientras estabas haciendo la nota anterior, hay muchos maestros, ustedes se comunican con muchos maestros, sí, pueden ser maestros de una escuela, puede ser un tercero, puede ser un vecino, puede ser un pariente, puede ser un amigo. Lo que sucede que en nuestro caso en particular, nuestro servicio no acepta dentro de nuestra cuestión estatutaria que nosotros llamemos. Nosotros nos llamamos porque necesitamos que la persona nos abra la puerta. Entonces, cuando nos llaman, nos abren la puerta para que nosotros entremos en su problemática. En cambio, si nosotros dicen, mira, mi prima, mi cuñada tiene, te paso el teléfono, no, decile que nos llame, porque lo que sucede es que nosotros necesitamos que la otra persona, cuando nos llame, nos dé el permiso para entrar en su problemática. Nosotros tenemos teléfonos celulares de todas las compañías, además tenemos un 0800, yo enseguida te envío Twitter y Facebook, la dirección, para que se puedan comunicar, para que sepan nuestros horarios. Nosotros estamos preparados para hacer una atención cálida, creativa, respetuosa, de la persona, que no es una atención médica, clínica. O sea, no trabajamos de psicólogos, aunque seamos algunos psicólogos. Trabajamos de operadores de una línea de personas como las que nos llaman, desprovistas de cualquier título, que cálidamente quieren contribuir a que la persona deje de sufrir por lo que está sufriendo. Total. Te quiero agradecer, Albi, por esto. ¿Podemos repetir el medio con que se pueden comunicar aquellos que están mirando? Ahora yo te lo paso telefónicamente para que vos lo repitas y me haces el favor. Yo te agradezco muchísimo. La idea es que todas las personas que estén en una situación de crisis, que los haya abordado, que los tenga angustiados, que no sepan qué hacer,
lo hablen, se lo cuenten a un amigo, lo comuniquen, y que las personas que reciban este hecho de decir no estoy mal, me quiero matar, no quiero vivir, no se angustien por el hecho de decir, bueno, lo voy a minimizar porque quizás lo que está queriendo hacer es llamar la atención. No, de ninguna manera, ninguna persona que esté en crisis puede necesitar decir que se va a matar para llamar la atención. Además es que el hablar es sanador, no es que le van a generar ideas, que lo hable, que se lo cuente a una persona que goce de su confianza, de su respeto, que nos llame, que busque atención médica, que vaya a un centro de salud y busque un psicólogo, que comunique lo que le está pasando. Porque va a haber otra mirada, va a haber otra persona que lo acompaña, que lo contiene, que no tenga temor en comunicar lo que le está pasando, y quien recibe este tipo de comunicación no tema, que busque ayuda con personas que lo pueden orientar, por ejemplo, un psicólogo, un psicopedagogo, y nosotros le vamos a decir cuál sería la mejor manera para que él pudiera acercarse y pudiera buscar ayuda. Las personas que están sufriendo un problema psicológico tienen que ir al psicólogo y al psiquiatra, así como cuando tenemos un problema cardíaco, vamos al cardiólogo. Ellos están preparados para recibir y dar una atención clínica a un sufrimiento que puede ser controlado, medicado, tratado, y que puede encontrar un equilibrio para llevar adelante la situación que lo ha desbordado. Perfecto, Alba, te quiero agradecer por estar hoy acá y por, obviamente, hablarnos acerca de ello, que hoy nos parece siempre nos parece muy importante, pero hoy tocando una problemática y tratando también de visibilizarla y tomar conciencia acerca de ella. Así que te mando un beso gigante. Absolutamente, gracias. Un besito a vos también. Gracias, ahora Albi. te mando los datos. Gracias, Albi. En nuestras redes sociales, en @ReplayContenidos, van a estar todos los datos para que también se puedan comunicar. También quiero saludarte, Ceci, y agradecerte también por estar siempre presente, sobre todo tocar estos temas que por ahí uno dice, bueno, le pasó a un famoso, no, pero lo que le pasa a él nos puede pasar a todos, o al vecino o a alguien cercano. Entonces hay que tomar conciencia, hay que visibilizar acerca de ello. Sí, yo dos cositas, Boba, te robo. Una es esto que vos dijiste recién, que me parece fundamental recalcar, que es importante la actitud de escucha. Muchas veces cuando alguien está triste, vos lo dijiste recién, solemos decirle, bueno, pero ponete bien, o bueno, mirá todo lo que tenés, no vas a estar contento por todo lo que tenés, o hay gente que la pasa peor. Y en realidad el que está triste, deprimido, eso no lo puede ver en ese momento, y es como una doble responsabilidad, ¿no? Me siento mal, pero no puedo sentirme mal. Entonces, uno esto lo hace desde el afecto y desde el cariño, pero a veces es mejor actuar desde el silencio, es decir, acompañar y sencillamente escuchar, como escuchábamos recién acá a Jauregui, que decía que la palabra cura. Esto por un lado. Por el otro lado, nada, agradecerte a vos, porque creo que vos, por cómo vos sos, por tu calidez, por tu calidad de persona que te ocupás de estos temas y de hablarlos así limpiamente, que creo que, y claramente, que creo que esto es la mejor prevención que se puede hacer. No, y sobre todo que uno, no le toca, tanto ayer estábamos hablando de este tema y está bueno compartir, ¿no? Porque uno siempre va a existir los comentarios negativos, la gente que te quiere ver tirar atrás, la gente que te quiere ver destruir de una u otra manera. Y a esto me refiero, gente, situaciones. Vivimos en un mundo donde el problema y las obstaculizaciones están siempre, ¿no? Porque no llegué a mi meta, porque no llegué a mi proyecto, porque no llego a fin de mes, porque no estoy logrando lo que siempre soñé, porque me siento mal con mi situación. Va a haber un montón de cosas que nos van a afectar a nuestro ser más interno que tenemos. El mensaje, si uno puede dar desde este lado, yo no soy ningún tipo de profesional, pero siempre digo que esta vida es un premio y hay que ponerle el pecho a todo, hay que ponerle el pecho a todo y transitar hasta el último momento, ¿sí? Que el universo, que Dios, que la vida, quien quiera creer, decida que estemos acá. Pero hay que ponerle el pecho, hay que disfrutarla, hay que apreciar el regalo que nos dieron, que es el respirar. Y cuando uno toma conciencia de ello, empieza como a tomarlo con más calma todo lo que nos sucede. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener situaciones que no nos guste, siempre va a haber frustraciones, vamos a estar tristes, pero la idea es levantarnos. Y ese es el mensaje que queremos dar hoy también en Replay.
Yo te puedo contar una pequeña historia. Sí, 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 sí. Hubo un psiquiatra judío alemán que se llamó Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca del sentido. A él lo separaron de su esposa y su hija y lo encerraron en Auschwitz, que fue el peor campo de concentración. Y él dice que cuando llegó se encontró con las peores miserias y cuadros humanos. Y él en un principio, su intención fue dejarse morir. Él dijo, yo no voy a comer, me voy a dejar morir. Y al día siguiente se despertó y dijo, no, yo tengo que encontrarle un sentido a esto, porque mi libertad como ser humano está ahí. Es en medio de toda esta desgracia, de todo esto terrible, poder pararme desde otro lugar. Y creo que esto es lo importante, siempre existe otro lugar. Tenemos que permitirnos y darnos el permiso de pedir ayuda y de poder permitirnos, para la redundancia, o dejarnos ayudar para poder enfocar desde otro lado. Siempre en las sociedades lo distinto, lo tabú asusta, pero justamente ese susto sobre el tabú es lo que termina perpetuando esto. Entonces creo que sacarlo a la luz, hablarlo como es, dejarlo traslucir, es lo más sano en definitiva. Total, Ceci, te quiero agradecer, qué hermosas palabras, qué hermoso cierre. Me encanta tenerte en este programa y me encanta hablar con vos, de verdad. Cuando quieras, te quiero mucho. Te quiero. Todos los besos. Que tengas muy lindo sábado. Qué lindo, qué chau, lindo, chau. Qué lindo esta reflexión. Y es lo que hablábamos siempre, Facu, ¿no? Hablábamos de esto y siempre queremos compartirlo y por ahí tener un pie acá y decir, ¿no? Que en la oficina siempre hablamos. Digo, es una oficina donde está lleno de jóvenes, donde son profesionales, donde nos pasan un montón de situaciones, ¿no? Donde tenemos fortalezas, debilidades, donde a veces estamos tristes, a veces estamos contentos. Y uno está ahí, ¿no? Para acompañar, para charlar, para alentar. Pero esto es justamente lo que dijo Ceci, ¿no? Ponerse en una posición, ponerse en un lugar donde se puede, donde se logra. Y digo, son charlas, ¿por qué cuento esto al aire? Porque los chicos, tanto Facu como Lu, como un montón de chicos nuevos que están en el canal, tienen 20 y pico de años, ¿no? Y también viven situaciones. Y uno parece y dice, no, los 20 y pico lo mejor, la están rompiendo. Y no, hoy se paran en un lugar donde dicen, loco, me están pasando un montón de cosas. Y está bueno expresarlo, Facu. Expresarlo y darle una herramienta más en la calle, decir, no hace falta que llegue esta situación, sino nosotros también tenemos la oportunidad o la posibilidad de darle una mano a aquel que ya nos dieron estas herramientas para decir, estemos alertos a esto, a esto, a esto. Podemos ayudarlo, podemos ponerle oreja, podemos dar una mano. Lo importante en este caso es la prevención. Es apuntar a esto, es seguir trabajando y sobre todo acompañarnos, como vos decís bien, a veces Entre nos todos. suceden cosas, a Lou, a vos, a cualquiera del equipo. A todos. Y todos trabajamos en conjunto para decir, bueno, vamos, te damos una mano y podemos acompañar. Así sea simplemente 5 minutos tomando un café, pero escuchándote sinceramente qué es lo que sucede. Total, total. Luchi, te quiero agradecer también con una reflexión. La verdad es que me parece súper interesante poder visibilizar y poder tocar este tema tan importante, ¿no? que vivimos en nuestra sociedad. Así es un tema muy importante, Goga. Te quiero pasar el 0800 de ayuda Sí. al suicida en Mendoza. Es 0800 800 0135. Perfecto. ¿Lo podemos Ahora que repetir? hablamos. 0800 800 0135. Perfecto. Lu, Ese es el 0800 de ayuda al suicida en Mendoza. Perfecto. También va a estar en nuestras redes sociales, así que le decimos a la gente que esté atenta. Te quiero, Lu. Nos vemos la semana que viene.